hasta la filmina 18 y vamos a ver que la mayoría de las cosas las hemos dicho y nos vamos a detener nada más que en un punto. Y después vamos a hacer lo mismo con la unidad 2 en solo 15 minutos porque la próxima clase vamos a retomar a partir de acá. Esto es para fortalecer el estudio de ustedes, que va a tener que ser revisar estas dos partes autogestionadas, ¿sí? Bueno, pero claro, como ya les dije, ¿dónde está el avance? Acá. ¿Avanza o no? A ver. Bueno. Bueno, los métodos numéricos, algo que ya habíamos dicho brevemente, ¿sí? Este es el esquema general, ¿sí? De la solución de problemas, cómo se resuelven los problemas para uno cuando uno pretende la solución exacta, ¿sí? Que en realidad uno nunca encuentra la solución exacta porque los cálculos tienen errores cuando uno está haciendo un cálculo que tiene que ser computado, ¿sí? Y bueno, y los modelos, ¿sí? Uno tiene un problema físico, hace un modelo matemático y le da y encuentra un problema matemático, que todo esto hemos hablado. Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar otra ruta para solucionar problemas a partir de un modelo matemático conocido ya anteriormente. Nosotros vamos a tomar la ruta de las soluciones aproximadas. Hay básicamente dos métodos, que es el de los gráficos. Nosotros lo vamos a usar siempre como complementario para visualizar qué es lo, qué es lo que estamos teniendo enfrente. Y el de los métodos numéricos, ¿sí? Bueno. Estas son las dos diferentes rutas que usábamos. Esta es la que usábamos antes y esta es la solución, digamos que es la ruta nueva, que me permite enfrentar soluciones a partir del advenimiento del computador. Bueno, estas son todas las razones que justifican que estudiemos métodos numéricos y a dónde se aplica en ingeniería, ¿sí? No olvidar que nosotros somos conscientes, ¿sí? Y convivimos con el error, ¿sí? Mejor dicho, somos conscientes de la convivencia con el error. Acá está, esta es la unidad 2 o parte 2, que es raíces de ecuaciones, que fue lo primero que hablamos, ¿se acuerdan? Que nuestro problema es este sistema de ecuaciones algebraicas lineales, es decir, encontrar la solución de un sistema. Acá es un sistema 2×2, que ya habíamos hablado, el algoritmo de Gauss-Jordan, etcétera, etcétera. Este es el problema de optimización o mínimos y máximos. Este es para el caso de una función de R en R, y acá hay un mínimo global, y acá tenemos un mínimo local, un mínimo local, y acá tenemos un máximo que es local al menos. Entonces acá van a ir viendo que va mostrando todas las partes digamos, de la materia. Ajuste de curvas, los dos ejemplos que les di. ¿Se acuerdan cuando teníamos los puntos y hacíamos pasar una línea lo más suave posible, ¿sí? A través de todos los puntos dados? Es el caso de interpolación. Y regresión es el caso de tener puntos y decir, voy a hacer pasar, por ejemplo, una recta. Acá no sé cuál es la línea que tengo que hacer pasar para que ajuste bien a todos los puntos. Acá elijo cuál es, ¿sí? Y esta, por ejemplo, es una recta, ¿sí? Bueno, esta es la parte 5. Esta es la parte 6, integración y diferenciación, que no sé por qué no está. Y esta es la parte de E2, ecuaciones diferenciales ordinarias, que es parecido a diferenciar. Es decir, el proceso inverso de integrar. Porque se acuerdan que dijimos que una fórmula, una expresión en la que aparezca una derivada es una EDO. Fíjense que acá es derivada de I con respecto al tiempo igual a una función del tiempo y de I. ¿Sí? Bueno, entonces esa expresión que tenemos, la primera
con la última, los delta de i sobre delta de t, tapémoslo. Esa expresión es la EDO, es la ecuación diferencial. Nosotros vamos a encontrar una solución. Una solución es encontrar una función i, es decir, quién era aquella i que hizo, que fue tal que la derivada de i con respecto a t es f, es una función f de ti. Entonces, f es algo así como la primitiva de i. ¿Se entiende? O sea que hay que integrar esto para encontrar cuál es la i en función del tiempo. Cuando digo en función, no es la f esta que estoy hablando, ¿sí? Bueno, entonces, dada la f que estoy hablando, sería como la primitiva, yo tengo que encontrar cuál es la pendiente. De otra manera, tengo que encontrar cuál es la derivada de i con respecto a... Hace 20 segundos, más o menos. Bien, perfecto. Bueno, lo que yo tengo que encontrar es la i tal que, derivada con respecto al tiempo, define f. ¿Quién es esa i que derivada con respecto al tiempo define f? Fíjense que acá está claramente, ¿sí?, que la i derivada con respecto, al tiempo define f, f es la derivada de i. Entonces lo que tengo que encontrar es la integral, ¿sí? Porque lo que estoy buscando es i, es la primitiva. Entonces, como voy a ir haciendo, voy a ir reconstruyéndolas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer exactamente ahora en un instante. Bueno, esto lo pasamos rápido, estas son todas las partes de la materia, ¿lo ven? Perdón, o sea, son todos los capítulos de la parte 1 de la materia. Entonces, este es el libro, así está constituido el libro. Y así van a tener, en cada filmina, van a tener esta foto, la organización de cada parte. Este es de la parte 1, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar esto, los modelos matemáticos, todo esto ya lo hemos visto, entonces lo vamos a pasar rápidamente, ¿sí? Esta es la filmina que quiero que omitan, ¿sí? Porque es la que quiero que... No, perdón, acá no quiero que omitan nada. Bueno, fíjense esto. Fíjense esta expresión. Este es un paracaidista que tiene una fuerza ascensional de resistencia y tiene una fuerza de peso. Entonces, la sumatoria de ambas fuerzas, de esta menos esta, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la sumatoria de las fuerzas son la FD, que es un vector que va hacia abajo, y la FU, que es otro vector que va hacia arriba. Luego voy a escribirlas con su signo. Fíjense que la FD, que es la fuerza de peso, es M por G. La FU es una fuerza de resistencia, ¿sí? De que es menos, porque va para arriba, C, que es un coeficiente, multiplicado por la velocidad. Quiere decir que la resistencia es directa con la velocidad. Esta fuerza ustedes no la conocían, a esta sí la conocían. Entonces, la sumatoria de ambas fuerzas será mg menos c por b. Digamos, mg menos c por b es lo que vamos a poner acá, que es la sumatoria de todas las fuerzas, que es o sea, digamos que es lo que representa a f. Y en el segundo miembro vamos a poner a masa por a, ¿sí? Que a es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar a por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. A f vamos a, digamos que reemplazarlo por mg menos c por b, y entonces va a quedar mg menos c por b igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Después vamos a dejar digamos que en el primer miembro la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y todo lo demás lo vamos a pasar al segundo miembro. ¿Para qué? Para que quede la cara de una EDO, una ecuación diferencial. Fíjense o sea que por fortuna, fíjense, todo esto fue lo que pasó para el segundo miembro, ¿sí?
y queda dividido, fíjense que acá está el término de G solamente, ¿por qué? Porque dividió por la masa. Entonces, acá queda G menos C sobre la masa por la velocidad en función del tiempo. Acá ya se permite expresar que B es una función de digamos, velocidad en función de tiempo. Entonces, queda esta, que esta es una ecuación, digamos, una EDO. Nosotros tenemos que llegar acá. Es decir, todo el proceso que hicimos previo es el proceso del problema, ¿sí? Que es lo que van a enfrentar en la resolución conceptual, el último, digamos, examen que hacen. Mientras tanto, vamos a ir viendo métodos, vamos a ir viendo el problema ya escrito en una expresión, que lo único que tenemos que hacer es ver qué caja o sea, qué herramienta puede solucionar esto. Es decir, yo acá me presento a esto. Eso es lo que vamos a ir viendo durante toda la cursada. Y vamos a hacer el ejercicio de enfrentarnos a un problema, como hicimos recién, y traducirlo a una expresión a partir de la cual, como esta, una expresión a partir de la cual comenzamos a resolver, es decir, comenzamos a aplicar un método numérico. Entonces, a partir de acá yo digo, esta es una expresión como en la expresión hay una derivada con respecto a algo, esta es una ecuación diferencial. Se resuelve conforme a la parte 7 de la materia. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes no saben todavía cómo enfrentar una ecuación por métodos analíticos, a menos que hayan visto muy pocas cosas o a menos que ya hayan cursado análisis matemático en, digamos que en otros ciclos. Entonces lo van a enfrentar por métodos numéricos. ¿Qué persigue? Lo primero que tenemos que saber, esta es la foto de una ecuación diferencial. Ya lo dijimos un montón de veces. Tiene que aparecer en algún término de ambos miembros la derivada de lo que quiero buscar, es decir, de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En este caso, B con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Primero eso es darnos cuenta, tener la foto de ella. Y lo segundo es decir, ¿qué queremos como solución de esto? ¿Un número? Por ejemplo, si buscáramos una raíz, estaremos buscando un valor. Acá no queremos un valor. Acá queremos una función, una expresión que me reconstruya una función. O que me la vaya dando de a puntos y yo la vaya construyendo, o una expresión que me diga B en función de tiempo, 2 puntos, todo esto. Como sea, lo que queremos es una función proporcionada por una serie de puntos o proporcionada por una fórmula. Siempre es una función. ¿Cuál sería acá para este caso la solución? La expresión de la velocidad en función del tiempo. Por eso lo que estamos buscando es integrar esto para encontrar B en función del tiempo. Y fíjense que en esta expresión aparece dentro de la expresión, dentro de nuestro problema, aparece B en función de tiempo. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a dar valores a T y encontrar B, voy a tener datos. Vamos a ir viendo cómo se soluciona eso. Bueno, entonces acá, para cuando ustedes hayan estudiado cómo enfrentar la solución de la ecuación de la EDO que vimos en la página anterior, van a saber expresar esto. Esta es la solución analítica que se obtiene a través del análisis numérico. Es la exacta, pero es la exacta en una expresión formal, no es la exacta en números. Porque cuando hablamos del cálculo, tenemos que computar. Y cuando computamos, tenemos errores. O sea, yo acá tengo la expresión formal exacta. Bien, entonces fíjense. Chapra, porque todo esto es de Chapra, tiene siempre las soluciones de todos nuestros problemas. Entonces siempre nos muestra cuál es el resultado exacto y nos da y nos invita a que acompañemos con nuestros métodos para encontrar a través de esta caja de herramientas tan amplia soluciones aproximadas.
Y entonces así vamos a ver, vamos a poder visualizar, porque estamos aprendiendo, vamos a tener la respuesta correcta y cuál es la respuesta que nos van a dar cada una de las, o sea, digamos, cada uno de los métodos de esta caja de herramientas. Vamos a poder comparar cuál es el error verdadero que estamos cometiendo cuando resolvemos este problema por la ruta de los métodos numéricos. Entonces vamos a poder tener una idea de la calidad del método para después, cuando enfrentemos un problema cuya solución no conocemos, poder decir, este método tiene un error mucho menor que este otro método, porque yo ya lo vi a esto. Entonces conviene enfrentar el tema por este método, por caso. Entonces Chapra hace siempre este ejercicio. Los enfrenta al error verdadero. El error verdadero en una situación real es absolutamente desconocido, porque si yo lo conociera, conocería el resultado verdadero. Y en general uno no conoce eso, sino que sale a buscar un resultado que se aproxima todo lo mejor que podamos a ese que es verdadero. Entonces, fíjense, acá como Chapra ya sabe cuál es la expresión correcta, Chapra sabe, este es el resultado que ya conoce Chapra. Entonces dice, démosle, evaluemos, démosle un valor a la masa, un valor al coeficiente C, ¿se acuerdan que menos C por B? Y nosotros conocemos el resultado porque conocemos análisis matemático y alguien hizo esto, ¿bien? Entonces, le da valores al tiempo y encuentra valores de velocidad por el método analítico. Entonces, conforma la tablita del resultado exacto de B en función de T. Nosotros nunca vamos a tener el resultado exacto de B en función de T. Porque nosotros vamos a partir de la formulita aquella derivada de B en función de T y vamos a proponer un método para aproximarnos. Pero nunca vamos a tener esta expresión. Esta expresión va a ser desconocida para nosotros. Nosotros cuando resolvamos E2 vamos a estar siempre cometiendo error de truncamiento porque no conocemos la expresión ni el modelo matemático que expresa exactamente a ese problema, sino que vamos a conocer un modelo matemático aproximado. Es decir, esto no lo vamos a conocer nunca, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir a la solución, fíjense que... Profe, sí. Entonces, por ejemplo, una solución analítica sería lo que nosotros veníamos haciendo en materias como análisis matemático o física. O sea, sería llegar a una expresión y reemplazar por dándole valores a las variables. Claro, o álgebra también, exacto. Entonces, ahora, tomamos todas las materias que tenemos y vamos a hacer una ruta distinta para resolverlo numéricamente, mediante el cómputo. Entonces, fíjense, solución la nuestra, numérica. En vez de pensar en la derivada de B con respecto a nosotros imaginamos que tenemos cuál es esta pintada negra de trazo de curva, es la solución exacta, ¿sí? Recuerden, siempre Chapra nos dice, si usted conociera esto, que lo va a hacer por el análisis matemático, no por método numérico, pero a partir de esta idea vamos a proponer un método para ir encontrando una solución aproximada, que no va a ser esta curva, ¿sí? Entonces dice, a ver, en vez de la derivada de B con respecto al tiempo, para un delta t muy pequeño, si usted va haciendo el salto muy pequeño, esta es la solución, no olviden, la pintada en trazo grueso. El delta t, que es t sub i más 1 menos t sub i, ¿sí? El delta t, que es t sub i más 1 menos t sub i, yo lo puedo hacer todo lo más chiquito que yo quiera. Es más, si yo lo hiciera suficientemente pequeño, ustedes saben que podría asemejarse y voy subiendo con ese delta t, es decir, este delta t lo hago muy pequeño, acerco t sub i más 1 a t sub i, hago tender todo lo que pueda t sub i más 1 a, digamos que a t sub i, de forma tal de que delta t tienda a 0, yo sé que la pendiente se va a ir, digamos, acercando
mucho a la curva, ¿sí? Ahora, si yo lo acerco, o sea, si yo lo alejo como es en esta gráfica visible, lo que voy a tener es una secante. En realidad, el método me va a dar una sucesión de secantes, porque va a tirar una línea recta por esa secante y se va a parar en el punto t sub i más 1 y va a volver a tirar desde ese punto otra línea recta con el delta t que aplique luego, y así hacia adelante va a ir reconstruyendo mi curva. Entonces, el secreto consiste en que esa secante se haga lo más parecida posible a la pendiente. Entonces, para eso es necesario que delta t sea lo más pequeño posible. Entonces, ¿qué significa? Que se acerque, que t sub i más 1 menos t sub i sea lo más pequeño posible. Dicho de otra manera, que el paso, que es delta de t sub i más 1 menos t sub i, sea lo más pequeño posible. Pero, ¿qué va a pasar con eso? Yo voy a avanzar a lo largo de construir b en función de t más lento. Voy a hacer más cálculos. Si hago más cálculos, voy a empezar a contribuir con el error de redondeo. Pero en estos métodos, en los métodos de resolución de EDOS, el error que predomina es el de truncamiento, porque yo estoy entregando un modelo que se aproxima a partir de sucesivas secantes a la curva real. ¿Se entiende? Entonces, por más que empiece a hacer contribuir el error de cálculo, porque voy haciendo pequeño el paso, el delta t, para que la secante se acerque todo lo que se pueda a la curva, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? El error de truncamiento por esa aproximación, que digo que la secante, que esta sucesión de secantes, me paro primero en t sub i, después en t sub i más 1, después en t sub i más 2, ya vamos a ver con qué lógica. Siempre hay más lógica que puede, pero voy construyendo una f aproximada, que es la sucesión de secantes, ¿sí? Entonces, eso sin dudas tiene un fuerte error de truncamiento. Entonces, fíjense qué hace. Cuando yo hago esto, esta es la expresión exacta. Esta es la expresión aproximada. Yo acá estoy introduciendo un error de truncamiento en este acto. Entonces, de acá en más, ya convivo con el error, con el error, pero resuelvo mi problema. Entonces dice, delta de b es b de t sub i más 1 menos b de t sub i. Fíjense que es sencillísimo. T sub i más 1 menos t sub i. Ese cociente de acá despejo t sub i más 1. Entonces, es igual a b de t sub i por esto y por esto. ¿Sí? Esto que pinto acá es exactamente todo esto. Y lo dije, es exactamente todo esto. Es decir, esto que estoy pintando acá, ¿sí? Es esto de acá. Si volviera a la filmina anterior, esto que pinto acá es exactamente esto. Cuando yo lo aproximé, dije que este cociente se aproxima a esto y ahí introduje el error de truncamiento. Entonces acá es donde, si ustedes vuelven atrás, ven que la derivada de b con respecto al tiempo es exactamente esto. Entonces lo que hice fue reemplazar esto por la derivada de b con respecto al tiempo. Entonces, hecho todo eso, ¿sí? Que ustedes en general van a tener una expresión tal como la que teníamos arriba, ¿sí? Lo que hacen es aplicar este que es el método de Euler. Googleen en qué siglo vivió Euler. Bueno, él dice, mire, párese en un punto. O sea que para un punto de eso que desconozco, ¿a quién desconozco? A B en función de T. Yo necesito conocer un punto, nada más que uno solo. ¿Sí? Entonces yo me paro en ese punto, entonces B de T sub I y T sub I es conocido. Dígame cuánto vale B para un valor cualquiera de T.
esto es conocido para echar a andar. Y esto es conocido. Al delta t lo propongo yo. Yo voy a construir, yo voy a gobernar cómo avanzo con las, o sea, con los delta t que me van a definir las secantes. Entonces, a t sub i más 1 lo voy a proponer yo. B de t sub i y t sub i son lo que tiene que tener mi problema como condición inicial. Es un dato. Y esta es la expresión del problema que me plantearon, que está en la filmina anterior. O sea que no tengo más que reemplazarlo acá. Y recuerden que habíamos dado un valor para C, un valor para M, el valor de G tenemos que convencionar con cuántas cifras, y ya está. Fíjense que tenemos todo. Algunas cosas las hemos puesto, como el delta T, lo hemos puesto nosotros, y todo lo demás es dato. Con lo cual puedo obtener el B de T sub i más 1. Ese B de T sub i más 1 es un B de una secante, que si yo achico mucho esto, es un B que estaría por aquí, ¿sí? Entonces así voy avanzando. Entonces, cuando yo tengo el B de T sub i más 1, puedo buscar el B de T sub i más 2, el siguiente punto. Reemplazando, ya lo tengo al B de T sub i más 1, entonces reemplazo acá a B de T sub i más 1, reemplazo acá a T sub i más 1 y reemplazo acá a T sub i más 2. Todo esto lo tengo yo. Y reemplazo acá al B de T sub i más 1 que acabo de encontrar. Entonces ya toda esta instancia, la de T sub i más 1, es aproximada. En cambio, la instancia de T sub i no era aproximada porque recuerden que nos daban los valores reales para un valor de T sub i, ¿cuánto valía B? Entonces, ya a partir de acá, el siguiente punto dentro de la sucesión de pequeñas rectas, pequeños, pequeñas rectas secantes, el siguiente punto, el B de T sub i más 2, se paró para generarse en B de T sub i más 1, que este ya tiene error. En cambio, el B de T sub i más 1 se paró para generarse en B de T sub i que no tenía ningún error. Entonces, el B de T sub i tiene 0 error. El B de T sub i más 1 tiene un solo error, que es el de decir que esto es igual a esto y no es cierto. Es decir, es el de suponer que avanzamos por una secante. Pero a partir de ahí, el T sub i más 2 se para en el T sub i más 1 que tiene error, o sea, tiene dos errores. Son todos errores de truncamiento. Uno de ellos es el de la secante, el mismo que cometió T sub i más 1, pero el otro es el de propagar por haberse parado en uno con error. Entonces, a medida que avanzo en la secante, porque después me paro en T sub i más 2 y voy a T sub i más 3, me paro en T sub i más 3 con la misma expresión, ¿no? Solo con esta. Me paro en T sub i más 3 y voy a T sub i más 4. El T sub i más 25 va a tener muchísimo más error que el T sub i más 5, que el T sub i más 2, que el T sub i más 1. Entonces, el error de truncamiento se va propagando y tiene dos componentes. Uno por presumir que es una secante y el otro por haber separado en puntos que van acumulando cada vez más error. El último de todos es el que tiene más error. ¿Sí? Bueno, esto que ven que resolverlo es sumamente claro, sumamente fácil. La solución numérica, fíjense. Le doy como dato esto. Esto es dato. Y ahora, el T sub i más 1, el delta T es 2 segundos. Fíjense, que lo eligió. Profe, sí. También habría error de cálculo, ¿no? Y con su propagación. Totalmente. Pero el error de cálculo, que es el de redondeo, en la EDOS, y hay forma de verlo, es mucho más chico que el error este otro de truncamiento. Pero, fíjense, hay una solución
Hay un límite, un compromiso. Porque fíjense, acá está la expresión. Este es B sub 0, este es B sub 0, T sub I es 0. ¿Ven? Está la tablita, es muy fácil hacerlo. Procedimentar métodos numéricos es bobísimo. Pero los métodos son muy inteligentes, fíjense que acá ya puede darse cuenta que el delta T es 2. Y bueno, por eso fíjense acá pueden darse cuenta, está pensado para un cálculo, para una planilla. Usted puede cargar la fórmula acá, acá puede cargar esta fórmula completa, ¿sí? Y encontrar esto, arrastrar, hacer los delta T igual a 2, arrastrar, y reproduce en el acto la sucesiva secante. Fíjense cómo se va alejando todos los segmentitos son sin dudas la solución nuestra, la que vamos a encontrar. Y está pintada la que nos contó Chapra que existía, la solución, digamos que exacta. Si uno acorta el delta T en la misma tablita, no tiene que modificar nada. Acá pone delta T igual a 1. Inmediatamente se reproduce digamos, en la gráfica que se va a ir acercando cada vez más a la solución exacta. Delta T igual a 0,5, se va a ir acercando cada vez más a la solución exacta. Y tal cual como dijo, me voy acercando a la solución exacta, porque acá prima el error de truncamiento. Pero sin duda, si yo voy haciendo un delta T cada vez más chiquito, para avanzar en un único rango, tengo que avanzar mucho más lento con un delta T chiquito. Entonces, el error de truncamiento se hace más pequeño, pero voy empezando a alimentar al error de cálculo, es decir, al error de redondeo. ¿Hasta cuándo? Por eso dije que acá hay un compromiso, ¿sí? Y obviamente depende de la práctica, pero en general decir que el error de cálculo es mucho más pequeño en E2 que el error de truncamiento, ¿sí? Por supuesto que depende de la práctica y de la situación. Para quien tenga ganas de hacer, haga estos problemas y si no, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Esto es programación y software. Esto es para... No hace falta ver nada, fíjense. Está, si uno lo hace por Octave, ¿sí? O MATLAB. Y acá dice ejemplo, resolver numéricamente el problema del paracaidista que acabamos de ver, haciendo un paso más pequeño, 0,1 segundo, entre 0 y 10, ¿sí? Y comparar las soluciones que teníamos anteriores, ¿sí? Bueno, y ya está. Hasta acá llegamos, fíjense, hasta la filmina 18. Eso es lo que habíamos dicho que tenían que ver. Y de la unidad 2, que no la voy a abrir a la pestaña, sino que, no, esto es otra cosa. Me va a ser más fácil abrir la pestaña. Fíjense. De la unidad 2, fíjense que les pedí desde la página 1 hasta la página 25. Voy a verificar si lo tengo anotado bien. Lo tengo anotado bien, como ustedes dicen. Está bien. Igual, lo que sigue después no tiene práctica. Así que es ver a qué se llama cifras significativas, que ustedes ya lo han visto. Son todas las cifras que se miden más una. O sea, por eso corté tal vez, porque lo que... Y después el concepto del error de... No. Después, bueno, son todas cosas conceptuales que ustedes ya las tienen, ya las han visto, o si no son como fácil. Cómo se mide, a dónde queda la aguja, y hay que agregar una cifra más, cosas como esas que no hacen realmente. Pero todas las dudas que haya en la primera parte de la clase, el martes que viene lo vamos a dedicar. Pero van a tener que haber escuchado esta clase y haber visto todas las filminas, por supuesto, ¿no? Bueno, los que la están viendo ahora se evitan tener, los que pudieron subirse ahora se evitan tener que hacer todo esto, ¿no? Bueno, pero sí,
lo que ustedes dicen es así. Fíjense, nosotros en síntesis lo que vamos a hacer es encontrar una raíz real de una función de R en R. No me voy a extender demasiado porque fue mucho de lo que hablamos en la primera parte. Entonces voy a ir más a lo algorítmico, ¿no? Vamos a ir buscando de a una raíz real por vez. Vamos a graficar siempre. Siempre vamos a tener nuestra función a la que le queremos encontrar su raíz real. Siempre va a ser una función no lineal. Entonces, ¿cuál es la idea? Graficar para delimitar, para ver cuál es la forma de esa función, con quién estamos conviviendo, para ver la foto de esa función, ¿sí? Es decir, yo tengo una función, la pongo en Calc y le pongo un delta t y arrastro y gráfico. Y veo, mira, a dónde corta al eje de abscisas. Eso me va a servir para muchas cosas, para ver la forma de la función y además para los métodos cerrados, porque hay dos tipos de métodos, cerrados y abiertos. Para los métodos cerrados significa, usted va a entrar en un intervalo en donde usted sabe certezamente, digamos, con certeza que tiene una sola raíz, es decir, usted ve que efectivamente f corta al eje de, al eje de abscisas en un solo punto. Usted lo está visualizando porque hizo su gráfica de f, ¿sí? Y ve alrededor de cuánto corta, alrededor de 3.25, pero ese no es el valor, ¿sí? Entonces, usted puede visualizar realmente por dónde está esa raíz, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? Para el caso de los métodos cerrados, elegir un intervalo. Elijo, si yo veo que está cortando más o menos en 3.25, elijo el intervalo para empezar a aplicar el método, por ejemplo, entre 3 y 3,5, o entre 3 y 4, o entre 2 y 4. Obviamente, mientras más pequeño va a ser el intervalo, menos cálculo voy a tener que hacer para encontrar el valor que mejor se aproxima. Bien, entonces, los métodos abiertos, uno empieza a buscar la raíz, pero no necesariamente tiene que poner un intervalo en el que se encierra esa raíz. Pero si usted ve cuál es la forma de su f, va a poder tener gobierno y control del método abierto. Entonces, en eso se distinguen los métodos cerrados de los métodos abiertos. Los métodos cerrados convergen siempre. ¿Qué significan? Que siempre llega a una solución, pero lo hacen más lentamente. Los métodos abiertos no convergen siempre, pero cuando lo hacen son mucho más rápidos. ¿Qué significa? Que si son rápidos, tengo menos cálculo. Si tengo menos cálculo, propago menos error. Entonces significa que los métodos abiertos tienen en general menos error de cálculo, es decir, de redondeo. En esta parte, la parte 2, que es la parte de la unidad 2, no hay errores de truncamiento, hay todos errores de redondeo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es encontrar un valor y yo itero, repito muchas veces para encontrar ese valor. La primera vez que itero encuentro un valor que se aproxima al que yo quiero encontrar. La segunda vez que itero encuentro con la misma lógica, siempre, para todos los métodos, encuentro otro valor que se aproxima mejor que el anterior. La tercera vez que itero, encuentro otro valor que se aproxima más que los otros dos. Y así. Pero cada vez que itero, hago un cálculo nuevo. Entonces, esos cálculos me acumulan error de redondeo. Entonces, yo voy a poder encontrar una expresión del error que se denomina error aproximado, y es lo que está, ahora me acuerdo, entre la filmina 18 y la filmina 24 que dejamos de la unidad 1. ¿Se entendió eso? Lo que está dentro de la filmina 18 y 24 que dejamos de la unidad 1 están los conceptos de error, además de los dos que hemos estado hablando,
cómo se miden estos, errores. Hemos estado hablando de los tipos de error, pero no hemos hablado de cómo se miden. Y acá lo primero que digo es que cuando uno está usando métodos de la parte 2, que son métodos que se denominan iterativos, que tienen la misma lógica, que repiten para encontrar el mismo valor, ¿sí? Un valor, esos métodos acumulan per se error de redondeo. Y la forma en que se miden se llama error aproximado. Y ahí vamos a ir viendo cómo se calcula. Bueno, entonces, en estos métodos se determina una sola raíz, gráfico, los cerrados y los abiertos. Bueno, y por último están las raíces de polinomios que podemos encontrar reales y complejas, pero que no lo vemos en esta cursada. Bueno, entonces, volvemos al problema del paracaidista, pero ahora una expresión totalmente distinta, fíjense. Y esta es la filmina que no la voy a dar ahora, porque la dejo para la próxima clase. Dije hasta la 18, saltando la 3, porque esto es el proceso que vimos recién con la unidad 1 de convertir el problema en un, perdón, si bien digo, el problema físico, que en aquel caso era de la fuerza del peso con la fuerza del viento, ¿se acuerdan? Con la ecuación diferencial, con la segunda ley de Newton, todo ese proceso de construir el problema, comprenderlo y traducirlo en una expresión, no lo vamos a hacer acá ahora hoy, porque es la filmina 3 y la quiero dejar para la próxima clase. Entonces, vamos directamente a los métodos y pensemos que lo que queremos encontrar es, dado una función, encontrar su raíz. Todo lo que dije recién. Los métodos cerrados convergen siempre y hay básicamente dos, el de bisección y el de falsa posición. Si yo, fíjense, encuentro una zona en donde esa función corta al eje de abscisas, ¿sí? La función a un lado y al otro de la raíz tiene distintos signos. Ya si la función es ascendente, la función a izquierda tiene signo menos y la función a derecha tiene signo más. Si la función es descendente, la función a izquierda tiene signo más y la función a derecha tiene signo menos. Sea como sea, para un valor de x a la izquierda y un valor de x a la derecha, las imágenes de esos dos valores tienen distintos signos siempre. Y eso, otra vez, es sentido común, ¿sí? Entonces, los métodos cerrados se basan en decir, la función f, la imagen, cambia de signo en la vecindad de una raíz. Es una certeza. Entonces, voy a elegir dos valores, uno a izquierda y otro a derecha, que encierran a esa raíz porque yo hice una gráfica de f y tengo a f. Entonces, lo que hace es ir haciendo esos dos valores, el a izquierda y a derecha, ¿sí? Son los valores que encierran a la raíz. Y lo que voy a ir haciendo es reduciendo el intervalo ese, haciéndolo cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces, una iteración lo reduzco, en otra iteración lo reduzco, acercándome siempre a la raíz. El método de la disección lo que hace es cortarlo por la mitad. Es el método de la fuerza bruta. Es el que comete más error, el menos inteligente de todos. El método de la falsa posición lo va haciendo a través de las secantes. Entonces es un método mucho más inteligente porque se acomoda a la forma de la función, ¿sí? Pero siempre van reduciendo los intervalos de forma tal que el intervalo nuevo siga encerrando a la raíz. Es decir, de forma tal de que los límites del intervalo nuevo en cada época, en cada iteración, tengan distintos signos. Entonces yo estoy
entonces sé que encierran a mi raíz, la que yo busco. ¿Y cuál es el valor? El que obtengo cada vez como nuevo, ¿sí? ¿Y cuál es el que obtengo cada vez como, o sea, como nuevo? Entonces, vamos a ver eso, la raíz de una ecuación. Fíjense, yo lo que quiero hacer, tengo una f y quiero buscar cuál es el valor donde f de x se hace 0. Entonces, empiezo con dos valores iniciales, por ejemplo, este x sub L y x sub U. Esto es del left y esto es de upper, ¿sí? Bueno, uno a izquierda y uno a derecha, ¿sí? Fíjense que acá tengo que visualizar, ¿ven? Fíjense acá, el f de acá tiene el mismo signo que el f de acá. En cambio, el f de acá tiene distinto signo que este. El f de acá tiene el mismo signo que este. Y el f de acá tiene el mismo signo, tiene distinto signo de este. Es decir, que los f tengan distintos signos me garantiza que tengo un número impar de raíces entre x left y x upper. Pero no que tengo una sola raíz. Entonces, por eso que es muy importante graficar, porque de todas estas gráficas, la única válida para los métodos que vamos a usar nosotros es esta. Todas las demás no me sirven. Bueno, entonces paso y el método de la bisección. Fíjense, ¿cuál es el criterio? Esta gráfica, tengo que elegir un valor y otro. Una vez que tengo yo la gráfica, tengo f. Imaginémonos, me dan una f. Hago f de x igual a 0. Pero primero, además de hacer f de x igual a 0, grafico a f. ¿Sí? Y no busco cuál es el valor de x para el cual f se hace 0. No lo calculo porque lo voy a hacer por estos métodos. Entonces, yo acá lo que hago es una gráfica y garantizo que cruzó al eje de las x, pero no sé exactamente en qué valor. Lo puedo visualizar nada más. Entonces elijo, como dije recién, un ejemplo. 3 y 3,5 por caso. X left es 3 y X upper 3,5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque f de x tiene signo menos y f de x left tiene signo menos y f de x upper tiene signo más. Es decir, el producto de las imágenes es negativo. Ese va a ser mi control. Entonces garantizo que encierra a un número impar de raíces. Y como tengo hecha esa gráfica entre esos dos valores, garantizo que encierra a una sola raíz. ¿Bien? Todo eso son garantías. Fíjense qué hago. En el primer paso, el algoritmo. Se elige el intervalo x left y x upper. Ahora, donde haya cambio. Después, se aproxima. ¿Quién va a ser la raíz aproximada primera? ¿Quién va a ser la que calculo en la iteración 1? El promedio, el que está a la mitad de los dos. X left más X upper sobre 2. Ese es el X raíz sub 0 de la iteración 0. Acá está. Y después viene la sub 1, la sub 2, la sub 3. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo X left, X upper y X raíz. Esto es lo que encontré nuevo. Si yo le digo pare, dígame cuánto vale, es esta que encontré. Pero yo le digo siga, quiero encontrar una mejor valor del X raíz, porque todos estos van a ser aproximados. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene 3 datos ahora, porque con X raíz a usted no le cuesta nada buscar f de x, porque tiene tiene dado cuál es la expresión de f. O sea que evalúa y encuentra cuánto vale f de x raíz. Eso es muy sencillo de hacer. Entonces, síntesis ahora tiene 3 puntos. Valiéndonos de la misma lógica, dice, voy a entrar a encontrar un nuevo valor de x raíz. Y ese valor de x raíz va a ser, ¿quién? Me voy a quedar ahora con un intervalo más pequeño. ¿Se acuerdan que esa era la lógica? Entonces, X raíz va a reemplazar a uno de los dos. ¿A quién de los dos cree que tienen que reemplazar para seguir? Con la siguiente lógica, que tenía que ser, nuestro filtro era que F, que las imágenes de los límites del intervalo tenían distintos signos. ¿A cuál de los dos tiene que tirar, dejar atrás?
¿A X left o a X upper en este caso? A XL. A X left, exactamente, a XL. Entonces, fíjense que en la siguiente época, lo único que hace, en la tablita de Excel, en la siguiente fila, a donde estaba X left, reemplaza por X raíz. Entonces, el X left de la siguiente época es el viejo X raíz. Y el X upper de la siguiente época es el mismo. Entonces, mi intervalo ahora es, pasamos, ¿alguien quería preguntar? No, yo te quería preguntar, profe, si esto tiene un funcionamiento parecido por ejemplo, al algoritmo de búsqueda dicotómica, creo que era, de programación. Sí, Es sí, medianamente similar. sí, sí, Ahora, señor. la duda que a mí me aparece, siempre reemplazamos, digamos, nosotros lo partimos a la mitad, ¿no? Sí. Siempre vamos a reemplazar, o sea, si no encontramos en esa mitad que nosotros generamos, siempre vamos a buscar para la mitad que se va para el XU. No, siempre vamos a reemplazar a X raíz por el X cuya imagen tenga el mismo signo. Ahí iba yo a generar una regla. Fíjense a quién estamos reemplazando. Al X cuya imagen tiene el mismo signo. Entonces, garantizo que siga siendo que el filtro me dé que las, o sea, que imágenes tienen distintos signos, ¿sí? Entonces, si X raíz hubiese aparecido de este lado, tiene que reemplazar a X upper. O sea que en cada época, eso es en cada fila de la tabla de Excel que yo avanzo, tengo que reemplazar al X cuya imagen tiene el mismo signo que acabo de encontrar. Entonces, fíjense, en la siguiente época, yo acá, fíjense que me quedé, este X left es el X raíz de la época anterior. Y este X upper es el mismo que tenía desde el inicio. Cuando yo calculo en la siguiente iteración, fíjense que aquí en este caso reemplazo es a X upper, porque X raíz, su imagen en esta, o digamos que en este paso, en esta, digamos que iteración nueva, tiene el mismo signo que X upper, que f de X upper, perdón. Entonces, este es el que se tiene que ir esta vez. Puede ser que muchas veces reemplace de un lado, puede ser que alterne, puede ser muchas cosas. Lo que importa es que en cada época reemplace al X cuya imagen tiene el mismo signo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que hace es que le asigno a X upper X raíz de esa época. ¿Sí? Y vuelvo a hacer, siempre hago, como ahora este va a ser mi nuevo, si yo en esta época digo quién es X raíz, yo me friso y digo esto que tengo acá, XR. Pero si yo continúo, esta ahora va a ser X upper. Entonces, paso al siguiente ciclo y así, ¿sí? Y voy haciendo las actualizaciones que tenga que hacer, ¿sí? Fíjense que ya estamos haciendo la representación gráfica. Fíjense que la primera, iteración, cortamos a la mitad, nos quedamos a la mitad del intervalo. En la segunda nos quedamos con la mitad. En la siguiente nos quedamos con la mitad. O sea que vamos achicando el intervalo, ¿sí? Y entonces acá hay una simulación que no se las voy a mostrar. Y ya, si no me equivoco, estamos terminando. Este es el ejemplo, encontrar la raíz. Yo les doy f, la expresión. Ustedes tienen que hacer que f de x valga 0. ¿Pero qué tienen que hacer? Graficarla. Graficar f, lo primero. ¿Sí? Si ustedes intentan despejar x haciendo f de x igual a 0, es imposible. En general, no es una cuestión sencilla de hacer. Entonces, buscar una raíz de una ecuación no lineal de grado 1. Entonces, fíjense que les da el intervalo. Entonces lo van haciendo. Para la iteración 0, x left vale 12, x upper vale 16. F de x left vale 6,0 y f de x upper están hechos los cálculos, ustedes lo van haciendo en calc. Y acá están todos los valores que tienen que darles, ¿ven? Acá están todos los valores, ¿sí? Bueno, sigo, entonces pruebo
verifico que este producto, ustedes pueden agregar un filtro en Calc para probar que esto da signo menos, el producto de esto por esto. Y ahora, ¿qué tengo que encontrar? Una raíz. La raíz tiene f de x igual a 0. Es decir, que a medida que avance, los f de x tienen que ir haciéndose cada vez más pequeños, obviamente. Bueno, entonces fíjense. Hace x left, x upper, 12 y 16. Y yo hice la gráfica. ¿Sí? Gráfica. Entonces, en la iteración 1, que esta es la siguiente fila, ¿sí? Tengo x left, x upper, f de x left, y este es x raíz. ¿Quién es x raíz? La media o la semisuma entre 2 y 16. Así de sencillo. Entonces yo acá cargo esa fórmula y calculo la imagen. ¿A quién tiene que, sustituir? X raíz sustituye a aquel cuya imagen tiene el mismo signo. Este tiene signo más y este tiene signo más, este tiene signo menos, sustituye a este. Es decir, que es x a x left. Es decir, que en la iteración siguiente, en x left voy a tener el valor de x raíz, voy a tener 14 y x upper va a ser exactamente la misma. Si es la siguiente fila. Y fíjense que los f ya van a estar calculados. Y van a tener que calcular en cada época el nuevo f. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá está todo y acá está la siguiente, tal cual como les dije. Esta es la siguiente fila. Y bajamos y vamos siguiendo y como ven, es hasta la filmina 18, que es lo que les decía. Entonces ustedes van a ir avanzando hasta la filmina 18. Y la del error justamente no se las dejé porque le dejé aquella parte que decían ustedes y tenían razón,